Porque una vez que se detecta, hay tratamiento. ¿Cómo se realiza el tratamiento una vez que nosotros tenemos el diagnóstico? Si nosotros detectamos el cáncer de mama de manera temprana, ¿ustedes se acuerdan de la escuela, las etapas de la mitosis celular, las etapas de la reproducción celular? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, en este caso viene específicamente a servirnos hoy. Cuando nosotros detectamos el cáncer en una etapa primera de la mitosis, a nosotros le ponemos etapas como fase 1, fase 2, fase 3, etapa 4, ¿sí? Nos referimos a las etapas de la mitosis celular en cuanto a qué tanta reproducción haya tenido. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de detectar por nuestra propia cuenta, cuando tenemos un bulto, observarnos si tenemos un hundimiento o una secreción extraña o un color extraño, entonces podemos detectar las primeras etapas en la fase 1 o en la fase 2, y entonces el tratamiento es un poco más sencillo que si lo encontramos en fase 4. Ahora, eso en cuanto a la prevención es súper divulgable, en todos lados se habla siempre de prevención, porque lo que más preferimos es detectarlo antes, a tiempo, de hacerse los autoexámenes, de revisarse siempre cuando uno se está bañando, después de bañarse, revisarse siempre la mama y también revisarse un poco las axilas. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro un bultito? En la axila, por ejemplo, tengo un bulto. ¿Esto determina ya que yo ya tengo algo malo? No. ¿Sí? Hay muchísimos tipos de quistes, incluso hay dolores en la mama que a veces están provocados por músculos o por la comunicación del cartílago-costilla, que se llama condritis, una inflamación del cartílago, que generan dolores en la mama o contracturas musculares del pectoral que hacen que nosotros tengamos la sensación de mucho malestar, pero no necesariamente es algo maligno. De todas formas, la idea no es dormirse en los laureles, ¿no es cierto? Sino ir y corroborar que efectivamente, sin desesperarse, corroborar que efectivamente está todo en orden. Ahora, si me encuentro un bulto, por ejemplo, en la axila, sabemos nosotros que tenemos dos tipos de circulación. Una circulación es la de la sangre. La sangre basal el corazón impulsa a través de las arterias la sangre hacia todos los miembros, los brazos, las piernas, los dedos, y esa sangre se devuelve al corazón gracias a las venas, ¿no es cierto? Eso lo tenemos bastante claro, sabemos que tenemos venas, que tenemos arterias, que el corazón es el que impulsa, que devolver la sangre a través de las venas es bastante difícil. Pero tenemos otro tipo de circulación, que es la circulación linfática. ¿Qué hace la circulación linfática? Resulta que no toda la cantidad de agua que va a través de las arterias vuelve a través de las venas, sino solamente un 80%. Es decir, si yo envío hacia los pies 2 litros de agua, solamente 1 litro 800 es el que va a volver a través de las venas. ¿Qué pasa con esos 200 mililitros extra? Esos 200 mililitros van a volver hacia el corazón a través del sistema linfático. ¿Por dónde pasa el sistema linfático? Yo no lo puedo ver al sistema linfático, es muy difícil de observar, porque va justo por debajo de la piel. Ahí en los primeros 2 milímetros debajo de la piel pasa la circulación linfática. Y no se ve como vasitos igualitos como nos ven en las venas o así, porque incluso son un poco transparentes. Son de calibre más ancho, más o menos 10 veces más ancho que las venas. ¿Y cuál es la función que tienen además de llevar ese 20% de agua extra? Tienen lo que los bendijo con la capacidad inteligente de detectar cualquier injuria que podría haber hacia nuestro organismo. Por ejemplo, me pica un mosquito. Supongamos que yo sea alérgica a la picadura de la abeja, me pica una abeja y el sistema linfático hace toda una hinchazón alrededor, una picadura que deja un sector aislado del resto del
que hacer eso? Bueno, eso es gracias a unas estaciones que tiene Internet. Dijimos que el sistema venoso arterial está compuesto por vasos, ¿no es cierto? Arterias y venas. En cambio, el sistema linfático está compuesto por vasos, que cada uno de esos vasos tiene su pequeña bomba que impulsa la linfa, que es el contenido de esta agua que sobra, y lo impulsa hacia arriba. Pero además de los vasos linfáticos, está compuesto por ganglios. Es decir, que esos vasos, a medida que van subiendo, que se van haciendo cada vez el calibre más ancho, y tiene distintas estaciones que le llamamos ganglios. Los ganglios son unas estructuras más o menos de este tamaño, pueden ser más pequeñas, más grandes, con forma de poroto, ¿sí? El vaso linfático atraviesa el ganglio y el ganglio le sirve de filtro. Dos tipos de filtro: filtro mecánico y filtro químico. Dentro del vasito linfático, si nosotros lo pudiéramos ver, vamos a ver que tiene todo como un laberinto. Y la linfa, esa agua que viene de la piel, tiene que atravesar suavemente por todo ese laberinto. ¿Y qué hace en el laberinto? No solamente se lentice la circulación linfática, sino que ese laberinto adentro tiene un montón de macrófagos. ¿Saben lo que son macrófagos? Lo que se comen las células. Son las células de nuestras defensas que se comen todo lo que no sea propio. A mí me gusta pensar que los ganglios linfáticos son como estaciones de policía. Entonces, el policía se para y dice, bueno, acá vamos a frenar el tránsito y vamos a pedir documentos cada uno. Entonces están todos no, despacito, tenemos que pasar y mostrar el documento. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago, sí, fija, nosotros tenemos dos marquitas, ¿sí? A ver, ¿cuáles serán las marquitas? ¿Dos qué? Dos marquitas tienen nuestras células, mínimo, dos marquitas específicas, que todos la conocemos. ¿Qué marquitas tendrán nuestras células? ¿Qué factores RH tenemos? A ver. Positivo y negativo. Positivo y negativo. Y a su vez tenemos el 0, que sería no tengo marquita, el A y el B, además del positivo y negativo. Entonces, esas son nuestras marcas principales. El macrófago, específicamente unas células que se llaman linfocitos T, es el policía que toma el documento. No es el policía que mete preso, el macrófago hace esto, ¿no? Pero el linfocito T reconoce, se fija en el documento y se fija que cada una de las células que pase por ese laberinto que es el ganglio linfático tenga todos los documentos en orden. ¿Estamos? ¿Qué pasa si alguna de las células que atraviesa por el ganglio linfático no tiene documento? ¿Qué pasa? Marcha el preso, se lo come el macrófago y aquí se terminó todo. Tal sería el caso, por ejemplo, de una infección. Me picó un mosquito, me rasqué, tenía la uña sucia, se me metió una bacteria de la uña en esa herida, ¿sí? Entonces, alguna de esas bacterias va por el sistema linfático y dice, chao, esta es la mía, yo me lo morfo vivo. No, pasa por el ganglio linfático y el ganglio linfático le dice, a ver, usted es cero positivo, no, usted no tiene cero positivo, usted tiene otro documento de otro país, venga para acá. Lo aniquila en ese mismo momento y la circulación linfática continúa como aquí no ha pasado nada. Entonces, relacionemos esto con lo que estábamos hablando acerca de las células malignas, ¿sí? Teníamos, cuando encontramos células malignas tenemos distintas etapas de la mitosis, ¿sí? Las primeras etapas, la reproducción se hace en el lugar. Se reproduce la célula en su propio lugar y luego, en las etapas más altas, busca emigrar. ¿Y por dónde migra una célula que es grande? Dijimos que el vaso venoso tiene un calibre pequeño y el vaso linfático tiene un calibre más ancho. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde va a ir la célula maligna que tiene un calibre más ancho? Va a ir por el sistema linfático, va a querer entrar por el sistema linfático. Entonces, el sistema linfático ahí va. Usted tiene un documento diferente, parece de la familia, pero no es de la familia. Se parece mucho, pero algo me pinta que está raro. Entonces, ¿qué hace el sistema linfático? Bueno, ¿saben qué? Hasta que no resuelva
llevamos el problema de del indocumentado todos los que están de acá para acá, frenamos todo. Esa es la capacidad que Dios nos dio a nuestro sistema linfático. Yo creo que es prácticamente un superpoder. Entonces, ¿qué pasa en la persona? ¿Qué pasa en mí si mi sistema linfático, por ejemplo, de la ingle o de la axila, encuentra que hay una célula que no es buena para el resto del cuerpo? ¿Qué pasaría si se me frena el sistema linfático? Porque el sistema linfático decidió que encontró algo que no le gustó. Frena toda la circulación y yo ¿qué empiezo a notar? Hinchazón. ¿Qué se hincha? Se me empieza a acumular líquido. Mira qué raro. No me entra más el zapato del lado izquierdo. Raro, ¿no? Y entonces, ¿qué decido? No, qué raro que se me hincha la pierna izquierda. Entonces digo, voy a hacer un drenaje linfático para mejorar la circulación. No se hace drenaje linfático si yo no tengo un diagnóstico preciso de por qué se me hincha la pierna. Porque podría ser por otras causas. Podría ser que yo tenga obstruido, que tenga una úlcera, podría ser otras causas, ¿no es cierto? Ya dijimos que puede haber veneno, puede ser que yo me haya picado un bichito, puede ser que yo haya hecho mucha jardinería y me haya lastimado, me haya pinchado con las ortigas y me haya pinchado y justo soy alérgica, entonces se me hinchó toda la pierna. Pueden ser muchas las causas. Pero la causa que sea, si yo la tengo bien determinada, ¿sí? ¿Qué voy a hacer al obligar al sistema linfático a que abra las puertas y deje pasar a todos? Disemina toda esa infección al resto del cuerpo. Entonces, cuando el sistema linfático es muy sabio y cuando decide que hay que frenar la circulación linfática, es porque él sabe por qué. ¿Ok? Ahora, generalmente, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de mama, ¿quiénes se verán afectados? Ay, eso no les dije. ¿Por dónde están esos ganglios linfáticos? Específicamente están en algunos lugares, muy concretamente, hay como ramilletes de ganglios en algunos lugares de nuestro cuerpo. Y ahora les voy a decir cuáles son. Primero, acá. Este es el último lugar donde van a terminar, porque tienen que subir la linfa todo hasta acá y llegar hasta aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a tener todos ganglios acá en el cuello, vamos a tener ganglios en mucha cantidad en las axilas, tenemos más o menos 15 ganglios en cada axila. Vamos a tener muchos ganglios acá, en las articulaciones del codo, vamos a tener ganglios acá en las muñecas. En la panza tenemos un tronco linfático bien amplio, pero también tenemos muchos ganglios linfáticos entre medio de los intestinos, porque todo lo que comemos a veces no siempre es saludable. Entonces, quienes se encargan de filtrar todo lo que haya pasado en la barrera intestina y quiera entrar a la sangre, quienes son los encargados de realizar la documentación de esas células, es el sistema linfático que está diseminado entre medio de las vísceras. ¿Sí? Pero también tenemos muchos ganglios linfáticos acá en las ingles. También tenemos acá detrás de las costillas, que a veces tenemos mucho acúmulo de líquido y entonces porque estamos mucho tiempo parada o porque tengo insuficiencia venosa o porque anduve caminando mucho, entonces se me hincha enseguida un poco atrás de las rodillas. Y también tenemos muchos ganglios acá en los tobillos. ¿Estamos? Entonces, ahora sí que sabemos dónde están los ganglios, cuáles serán los miembros que más se nos van a hinchar cuando el ganglio encuentra una célula maligna que está relacionada al cáncer de mama. Y la primera que se nos va a hinchar va a ser el brazo, que está relacionado a esa mama. ¿Sí? Pero hay algo todavía más extraordinario de lo que les estoy contando, que es maravilloso. Hay todavía algo más interesante. Resulta que todo el sistema linfático de las dos piernas va subiendo todo por acá, pasa las barreras de los ganglios, sube por el tronco linfático. Y cuando llega acá al medio, ¿qué les parece que hace? ¿Se dividiría? Sigue por este lado y va todo por el lado izquierdo, se vuelve a filtrar por el lado izquierdo y aquí, en este lugar, entre medio de la vena cava inferior y la superior, ahí termina, se llama terminus, y terminan los vasos linfáticos más grandes y ahí toman la circulación sanguínea. Una vez que entra en la sangre toda esa agua, ya se todo
lo que sea agua y toxinas y todo lo que haya quedado. ¿Sí? Fíjense qué interesante, o sea, el sistema linfático va a ir de las piernas al tronco linfático, del tronco linfático al lado izquierdo. Del lado izquierdo va a tomar acá. Y ahí va a entrar la sangre. Así que este lado de los ganglios de la derecha son súper relajados. Ellos toman únicamente, filtran únicamente la linfa que viene de la mano derecha, del brazo derecho y de la cara derecha. En cambio, el izquierdo todo este trabajo que hace. Me llama mucho la atención y sin embargo, también veo que en las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama del lado derecho, incluso aunque les hayan sacado 12 de los ganglios que tenían, no tienen problema de hinchazón de la mano. Casi no tienen dificultades, no tienen que hacerse drenaje, no tienen grandes dificultades en el brazo derecho. En cambio, en el lado izquierdo, si me sacan mucho los ganglios, y probablemente tenga que hacer drenaje, se me hinche mucho la mano, me pese bastante el brazo, entonces me agarre tendinitis. ¿Está? Ahora sí, después que les hice toda la explicación de por qué, ahora vamos a ver qué hacemos una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Bien, cuando tengo el diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que me van a decir es, bueno, van a hacer una serie de exámenes y me van a decir más o menos en qué fase está ese tipo de cáncer. ¿Qué hace la quimio? Seguramente el doctor o la doctora les va a ofrecer, bueno, el protocolo a seguir para ese tipo de cáncer. Porque no todos son iguales. No es que a todos les van a dar el mismo tipo de cáncer de mama. Es más, tengo una paciente que tuvo 4 veces cáncer de mama. Las 4 veces tuvo tipos diferentes de cáncer de mama. ¿Se imaginan? En la misma mama. Increíble. Y de todas ellas, lo superé espectacularmente bien. Yo creo que ya no dieron absolutamente nada, ni siquiera tomó el tamoxifeno. Está espectacular. Imagínense el estrés, ¿no? O sea, si un solo diagnóstico es estresante, imagínense 4. Bueno, ella es la paz hecha persona. Yo la admiro tremendamente. Y ella no se hace drenaje linfático porque le agarró todo en qué lado. Claro. En derecha. ¿Está? Ella no se hace tratamientos largos. Pero sí, entonces pues, hay que seguir a tablas. Bueno, después ya va a contar yo esa parte la voy a pasar un poco para arriba porque creo que vale mucho más tu experiencia que la mía en este caso. El médico nos va a ofrecer una serie de tratamientos que lo vamos a hacer. Y en esa etapa, en la que estoy en el pleno tratamiento, ¿ustedes qué piensan? ¿Vamos a hacer drenaje linfático para mejorar la circulación? Pregunta cabecera. No, en esa etapa no hacemos el tratamiento, ni siquiera del drenaje linfático. El drenaje linfático es un masaje que se hace suavemente, son movimientos así. Y lo que hace es estimular el trabajo de las linfangiones, del sistema linfático, ¿sí? Y nos ayuda a vaciarse y a drenar. Colabora con estimular el trabajo que ellos hacen para que yo pueda eliminar todo el líquido y también pueda movilizar todas las células malas que yo tengo y puedan tomar el sistema venoso. ¿Eso es lo que yo quiero en una primera etapa? No, eso no es lo que quiero. Justamente quiero que se quede tranquilito donde está. Que lo podamos atacar, que podamos retirarlo quirúrgicamente si es necesario, pero no quiero que se desparrame por ningún lado. ¿Sí? Entonces, en una primera etapa, el drenaje linfático está prohibido. ¿Sí? Es más, tan prohibido que si yo sospecho, incluso con un pedido médico, yo sospecho que el edema que tengo, la hinchazón que presenta mi paciente, no tiene causa aparente, no tiene una razón de estar ahí, por ejemplo, una insuficiencia venosa, entonces yo no lo hago y le asesoro a mi paciente para que no se realice el drenaje linfático. ¿Está? Así que en una primera etapa está prohibido. Y si yo no sé por qué estoy hinchada, tampoco me lo hago, ni con un kinesiólogo, ni con un médico, ni con un masajista, ni con nadie. Lo que tengo que hacer es ir al médico y que el médico me diga por qué, que investigue, me haga el
inflamamos. De todas formas, ¿te acuerdan que al principio comenté que a veces puedo revisar mi axila y encontrar que tengo como una pelotita, una bolita inflamada que me duele? ¿Eso puede ser un ganglio linfático? Sí, probablemente sea un ganglio linfático, pero en las mujeres, sobre todo, es bastante común que por temas hormonales se nos inflamen solitos los ganglios linfáticos, ¿sí? Porque ellos captan la linfa, el líquido que viene de todos lados. Entonces, cuando a veces tienen mucho líquido que recolectar, a veces se nos inflaman un poquito, ¿sí? Pero mientras ellos después, a cuestión de un mes, ellos se desinflaman solitos, aquí no ha pasado nada y continúan como si nada, ¿sí? De todas formas, si eso pasa más de un mes y todavía sigue ahí, la idea es ir a revisarlo, hacer una ecografía y comprobar de que esté sano el ganglio linfático y que, digamos, aunque está agrandado de tamaño, no representa un peligro para mi salud, ¿sí? Eso se hace a través de una ecografía. Pero bueno, además del drenaje linfático, hay otras cosas que podemos hacer. El drenaje linfático en una primera etapa está prohibido, pero sí hay otras cosas que puedo hacer. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, los vendajes. Las vendas son las vendas que se usan para las varices. Si yo tengo cáncer de mama en una etapa primera, en el lado izquierdo, y observo que se me hincha mucho el brazo y la mano, aunque no me pueda hacer drenaje linfático, sí me puedo vendar suavemente para que la hinchazón no sea demasiado grande, ¿sí? Me puedo vendar un rato, totalmente negociable. No me quiero vendar todo el día porque me molesta la venda, no hay problema, me vendo un rato, una hora, me puedo dormir la siesta y después me lo retiro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Me puedo poner paños fríos, como un pañuelo en el freezer, lo saco y me lo apoyo, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ejercicios con la mano. Se sabe que el fortalecimiento muscular, los ejercicios musculares, ayudan al bombeo de la sangre y de la linfa hacia arriba. Entonces, los ejercicios que yo puedo hacer moviendo la mano, estirando y doblando el codo, ¿sí? En sus dos extremos, tanto en la extensión completa como en la flexión completa, ayudan al bombeo de la linfa hacia su terminus, pero de una forma saludable y tranquila, ¿sí? No voy a estar estimulando mediante masajes, pero sí puedo hacer esos suaves ejercicios. Entonces también paños fríos, vendas y ejercicios son indicados. También elevaciones, dejarlo apoyado sobre una almohada al brazo para que solita la linfa vaya filtrándose suavemente. Todas esas cosas son cosas que, cuidados paliativos que podemos hacer, que no afectan a la migración de las células malignas. Ahora, una vez que ya estamos en el ámbito, ¿no es cierto? Ya hicimos todo el tratamiento, se hicieron algunos estudios, doy bien con los análisis, doy bien con las imágenes, ya estamos más fuera de peligro. Lo peor ha pasado. Ahora sí, observo que tengo la mano hinchada, que me han retirado 12 de los ganglios, 15 ganglios que teníamos, me retiraron 12. Perfecto. Ahora sí, pero ya no tengo la más de células malignas, entonces ahora sí puedo hacer el drenaje linfático. Además de las vendas, de los paños fríos, de las elevaciones y de los ejercicios, ahora sí puedo realizarme un drenaje linfático. ¿Quién determina eso? El doctor. El médico sabe del sistema linfático, el oncólogo o la oncóloga sabe del sistema linfático y es el que determina en qué momento y a partir de cuándo sí se puede realizar el drenaje linfático. Entonces ahí sí, los drenajes linfáticos se hacen más o menos una vez a la semana nada más y consisten en un estímulo para que el trabajo normal y natural del sistema linfático, ¿sí? Así que el hecho de que yo haga el masaje no determina que yo estoy empujando la linfa, sino aumentando su productividad. ¿Saben? Que una de las cosas que llama la atención del sistema linfático es que las contracciones, los bombeos naturales que tienen los linfangiones, que son los vasos linfáticos, son de solamente 6 por minuto, extremadamente lento. O sea, si uno tuviera que estar esperando 20 segundos para que se haga una contracción, otros 20 segundos para que se haga una contracción. Y si el sistema linfático encima está sobrecargado y estoy todo hinchado, todavía
contracciones por minuto para que pueda curar el proceso de filtración. Déjame otra pregunta capciosa, a ver si alguien se anima a responder. ¿En qué otra cosa puedo ayudar yo al sistema linfático, incluso en situaciones normales? ¿En qué otra cosa puedo ayudar yo al sistema linfático? Tomando agua. Muy bien. Te sacaste bien. No le dije ningún momento, Muy bien. El tomar agua, ¿por qué estaría ayudando al sistema linfático? O sea, si yo lo quiero ayudar, pero ¿de dónde más trabajo? Esa siempre es la pregunta, ¿no? Si se me hinchan mucho los pies, automáticamente uno piensa, no, voy a tomar más agua, porque si no se me hinchan más los pies, porque todo va para abajo. Y en realidad no, porque es otro de los secretos que tiene el sistema linfático, que además de absorber agua, y absorbe bacterias, y absorbe virus, y así absorbe células malignas, también absorbe otra cosa que nosotros comemos todos los días que se llaman proteínas. Las proteínas nosotros las comemos con la comida y nuestra saliva, la milasa salival y la milasa pancreática se encarga de cortarlas en pedacitos para que después esos pequeños trocitos atraviesen la barrera del intestino. Una vez que agarran el sistema arterial, ya se distribuye, se manda un pedacito, yo me lo imagino como un pescadito, ¿no? Tengo proteínas, echa pescado, no, este pescado por el huequito así del intestino no va a pasar, así que lo vamos a cortar todo en pedacitos chiquititos, lo vamos a mandar y lo manda todo en trocitos, ¿no? Se distribuye por todo el sistema, por todo el cuerpo, y entonces a cada célula del cuerpo, como si fuéramos cada uno de nosotros, le toca un trocito, y después en la segunda vuelta le toca otro trocito, y entonces cada uno acá en su lugar va armando su trocito de pescado, ¿no? Y arma, bueno, conseguí 4 partes, perfecto, con esto puedo solucionar algo, entonces utiliza lo que necesita, arma un poco el rompecabezas de la proteína, utiliza lo que necesitaba, y lo que sobró, ¿qué hago? Y lo que sobró lo dejo ahí, y después, ¿qué pasa con sobre para recogerlo? ¿No? Porque, o sea, se me va a pudrir, ¿no? Así que lo voy a dejar ahí, si a alguien le sirve que lo use, y si no, que pase el basurero y lo recoja. ¿Quién es el basurero? El sistema linfático. El sistema linfático encuentra ese trozo armado de rompecabezas de proteínas que habían venido como pequeños trocitos, pero era grande. Y al ser grande, no pasa por el huequito del capilar venoso, no puede volver para ser eliminado por el venoso. Entonces, ¿quién lo agarra? El sistema linfático, que tiene 10 veces más de tamaño que el sistema venoso, capta las proteínas esas grandes y se las va llevando. ¿Sí? Ahora, si ustedes piensan, siempre hay ejemplos de comida, disculpen, pero si ustedes piensan a la proteína como un poroto, ¿qué pasa si yo tengo un poroto pero no lo pongo en agua? Queda en su tamaño y en su lugar. Ahora, ¿qué pasa si hay humedad en el ambiente? Tengo justo un día muy húmedo y tengo el poroto ahí y no le puse agua, ¿no? Absorbe agua y se va inflando, ¿no es cierto? No me va a. Así son las proteínas en nuestro cuerpo. Están donde esté el agua. ¿Sí? Pero el sistema linfático necesita agua para poder ir movilizando todas esas proteínas, esos virus, bacterias, células malignas, todo eso necesita agua para ser transportado. Si yo no tomo agua suficiente, todas esas proteínas que armé, que usé, que me sobraron y las dejo ahí, quedan ahí. Y donde estén, el agua se asocia a ellas y no las puedo mover. La poquita agua, la poquita humedad que tienen, se asocia a ellas y no la puedo mover al agua. Entonces, ¿por qué necesito tomar agua? Porque el agua las hidrata, pero también las moviliza. ¿Vamos? Entonces, el agua es de las cosas más importantes que necesitamos cuando queremos movilizar el sistema linfático. Ya sea que tenga lo malo o que no tenga nada malo. ¿Sí? El agua es importante para movilizar las proteínas. Obviamente que necesito tener una alimentación equilibrada. Sí. Necesito que las proteínas estén en su medida justa. Ni más ni menos. En su medida justa. ¿Sí? Para eso están los nutricionistas, pero bueno, a mí me gusta pensar como en qué cantidad aproximadamente de proteínas necesito consumir. Necesito aproximadamente un cuarto de mi plato. Si yo divido mi plato en 4 partes,
Dos de esas partes tienen que ser fibras, una parte proteínas y la otra parte de grasas, cereales, harinas y todo el mundo, ¿sí? Entonces, las proteínas tienen que estar presentes en nuestra alimentación. No porque yo me cueste eliminarlas, no las voy a consumir, ¿sí? Las necesito. Las células utilizan las que necesitan y luego con lo que les sobra las eliminan a través del sistema linfático. El sistema linfático necesita agua para poder hacer. ¿Alguna pregunta? No, aturdí. Bueno, pero sí me gustaría, a lo mejor para terminar, que eliminemos algunos mitos, mitos y verdades del cáncer de mama. ¿Me gustaría? Sí. ¿Parece entretenido? A ver, ¿alguien tira uno? Por ejemplo, utilizar antitranspirantes ocasiona cáncer de mama. No. No hay ningún estudio científico que compruebe que hay una asociación directa entre los desodorantes que evitan la respiración, oclusivos, se llaman, son sustancias oclusivas que evitan la transpiración, la producción de sudor y el cáncer de mama. No hay ninguna asociación directa, ¿sí? Supongamos que hay, por ejemplo, personas que utilizan antisudorales, hay 2 millones y otros 2 millones de personas que no lo utilizan y el cáncer de mama se presenta indistintamente tanto en unas como en otras. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra? Que dicen, por ejemplo, que la depresión o el estrés también provoca... No hay un estudio científico que pruebe eso tampoco. No hay algo que lo determine. Pero sí se sabe que, bueno, que hay algunos cambios hormonales que ocasionan el estrés que podrían determinar la aparición de que cualquier célula maligna acelere su producción, pero no específicamente con respecto al cáncer de mama, sino de cualquier otra célula maligna. Es posible. Es posible que haya una asociación, no hay un estudio científico que lo determine, porque también hay muchísima gente que padece muchísimo estrés y no por eso presenta cáncer. O sea, sí, la calidad de vida, y una vez que está el diagnóstico, sí se sabe que las personas que tienen una actitud más positiva, más de confiar en Dios, tienen un mejor pronóstico, ¿sí? Además de eso, no está solamente el pronóstico, sino uno alcanza, ya después de que uno tiene una actitud más cercana hacia Dios, de depender de Dios, ya ni siquiera importa si el diagnóstico me lleva o no me lleva, sino que el estado de la persona ha sido elevado a una situación tan mejor, digamos, que ya ni siquiera importa lo que vaya a resultar, ¿no es cierto? ¿Alguna otra? Sí, mi mamá, mi abuela, mis hermanas tuvieron. Tengo yo también. No es determinante, tampoco es determinante. Incluso, como hay tantos tipos de cáncer de mama, hay algunos que son de tipo fibroso y que son de aparición muy lenta y que su producción, su reproducción es extremadamente lenta, y entonces si uno lo detecta en una etapa inicial, el tratamiento es sencillo prácticamente, ¿no? Entonces es más favorable. Lo que sí pasaba antes era que las mujeres se atendían menos, o sea, no respetaban los tiempos de ir a hacerse revisiones anuales o cada 2 años, aunque sea, sino que a veces pasaban 30 años en hacerse una revisión. Pero tampoco es determinante. Sí hay algunos tipos de cáncer, de todo tipo, ¿no? No solamente de mama, hay algunos tipos que sí tienen un factor hereditario, ¿sí? Pero no son la mayoría. Bueno, no se me ocurre ninguna otra mitad. Creo que yo tenía alguna más y no me acuerdo ahora. Pero bueno, si se les ocurre, después lo llamamos. Muchas gracias. Hola a todos.
4 meses le agarró una hemorragia y murió. Yo no sabía nada del cáncer, no sabía, ni siquiera había pasado en nuestra familia nunca. Entonces empecé a investigar sobre todo eso. Y bueno, pasando los años me toca a mí. Por un problema también del estrés que ahora sí lleva, pero es una suma de todos. Porque al uno estar estresado se alimenta mal, duerme mal, o sea, es todo un combo. Entonces eso es lo que nos perjudica al cuerpo, que las células se les va el oxígeno, no de la otra palabra, y ahí es donde se enferma. Empecé a investigar un montón y cuando me dan, yo dije, no, tengo que poner a prueba todo esto que Dios me mostró y todo lo que pude aprender. Y así lo hice. Cuando empiezan las quimios, yo nunca me descompuse, nunca tuve vómitos, nunca tuve en cama acostada, nunca padecí lo que todas me contaban que pasaba. Entonces eso me llevó a seguir con mi alimentación, que me hice una alimentación estilo keto, pero no tan estricta con mis carbohidratos porque en sí lo necesitamos. Y yo empecé con los ayunos intermitentes de 18, 16 horas, la hidratación, tomaba 5 litros de agua con limón y sal marina para tener bien el intestino hidratado, que es una de las cosas que necesitamos para justamente luchar contra esto, porque todo pasa por el segundo cerebro que le dicen todos. Así que bueno, seguí con todo mi tratamiento, terminé 16 quimios, después me hicieron una cirugía, me extirparon una mama, me pusieron un implante y al tiempo me agarró, estuve de esa cirugía un mes imposibilitada, acostada sin poderme mover, que para mí es de terror. Tuve otro pequeño problema, me tuvieron que hacer la segunda cirugía y yo con todo esto seguía con la alimentación y la fe en Dios. Y aparte el apoyo de todos ustedes que siempre me mandaban mensajes, que es muy importante eso, sentir el afecto de las personas para que uno no esté solo. Se hace muy difícil a veces. Ay, perdón. A veces se hace muy difícil transitar los días, pero sabemos que con la ayuda de Dios nada es imposible para nosotros. Por eso tenemos que confiar en Él, seguir todas las instrucciones que nos deja en su palabra, con el tema de la alimentación, con el tema de la familia, del afecto con los hermanos. Y eso nos da el valor para seguir y también la posibilidad de salir adelante. Siempre teniendo una mente positiva y siempre aferrándonos a Él todo el día. Ya hace 5 meses de mis quimios, 3 meses de mis cirugías y acá seguimos ahora con las pastillas del tamoxifeno que estoy tomando por 5 años, me toca tomar eso, pero como me ven es para mí impresionante lo que Dios hizo en mí de mantener la energía ante todo. Nunca me hizo faltar nada de nada, por más que no he podido trabajar. Él siempre estuvo presente en todo momento. Así que eso yo les quería compartir esto para que vean que a pesar de todas las cosas malas que nos pueden pasar, Él siempre está presente. Y como ella decía, la verdad es que no importa qué nos pueda pasar si nosotros, por ejemplo, nos vienen y nos dicen que está todo perdido ya, que ya no hay nada que hacer. En mi caso, para mí no sería nada malo. Irme al descanso no sería nada malo, porque yo tengo la fe en que Cristo nos va a resucitar. Por eso también me lleva a pensar en que nosotros tenemos que tener siempre la mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento en el más allá, en el cielo y en la espera del regreso de Cristo. Así que eso es lo que quería compartir. Gracias.